Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Anzola. Mi nombre es Santiago Olmos Mi nombre es Juan Pablo Hernández. y el día de hoy vamos a hablarles sobre vectores. A continuación le vamos a presentar unas diapositivas acerca de los vectores y un ejercicio de aplicación. Bueno, como definición de vector, tenemos que es un segmento de línea que con dirección y sentido representa una magnitud física y el cual hace parte de la geometría. Su representación gráfica consiste en una flecha cuya punta va dirigida en dirección a la magnitud del estudio. En estudios avanzados de matemáticas como pueden ser álgebra lineal, física o diferentes áreas de la matemática, tiene una gran importancia ya que se utiliza para el estudio de funciones y la resolución de problemas en los cuales se busca la representación numérica y gráfica. Se puede definir un vector con sus coordenadas. Si el vector está en el plano X y Y, se representa de la siguiente manera: vector es igual a b sub x, b sub y, siendo sus coordenadas b sub x y b sub y. Las principales características de un vector son: la dirección es la recta de la cual soporta el vector, como lo puede ser el eje X, el eje Y o cualquier recta que se encuentre entre el plano. Como segunda característica tenemos el módulo. El módulo es la amplitud o la longitud que proporciona el valor del vector. Esto quiere decir, es lo que mide el vector desde su punto inicial hasta su punto final. De esto tenemos el sentido, el cual está indicado hacia la dirección donde apunta la flecha del vector. O sea, tenemos dos posibilidades del sentido sobre una sola recta, que puede ser, en el caso de esta gráfica, hacia arriba donde lo indica o hacia abajo. Bueno, pues entonces a continuación tendremos punto de aplicación. Entonces el punto de aplicación que corresponde al lugar geométrico al cual corresponde la característica vectorial representada por el vector. Entonces, como podemos ver en este diagrama, tenemos una flecha que nos indica un vector y pues que en la cola de esta flecha o vector va el punto de aplicación. A continuación tendremos nombre. Entonces el nombre de denominación es la letra, signo o secuencia de signos que define el vector. Entonces ya no lo tendremos ya no lo denominamos en la cola, sino en la cabeza de ese vector, y ahí colocamos el signo o el nombre de dicha secuencia. A continuación tendremos magnitudes. Entonces tendremos magnitudes escalares. Entonces magnitudes escalares nos dice que son aquellas en las que las medidas quedan correctamente expresadas por medio de un número y correspondiente a una unidad. Ejemplo de ellas, las siguientes magnitudes, entre otras. Entonces tenemos acá que puede ser masa, temperatura, presión, densidad. Entonces estas son medidas, o sea, magnitudes escalares que quedan correspondientes en medio de un número o una unidad. Entonces nos expresa que cuánto es la masa, de la temperatura de una caldera, por ejemplo, o la presión de una llanta. Entonces eso nos da una magnitud de aquella medida que da correspondiente a un número. Entonces a continuación tendremos magnitudes vectoriales. Esto nos indica que las magnitudes vectoriales son magnitudes que para estar determinadas precisan de un valor numérico, una dirección, un sentido y un punto de aplicación. Entonces nos da que, como habíamos dicho anteriormente, entonces tenemos un vector y eso nos da indica una dirección hacia donde va ese número, ese valor. Entonces es una dirección a un sentido hacia donde va dicha magnitud. Entonces, notación: las magnitudes vectoriales se representan en los textos impresos por las letras en negrita. Para diferenciar las magnitudes escalares que se representan en cursiva en los textos manuscritos, las magnitudes vectoriales se representan colocando una flecha sobre la letra, el signo sumo, el cual es un escalar. Entonces, ¿cómo nos pueden dar, digamos, una magnitud que habíamos dicho en sentido de un director? Entonces lo que hacemos es una notación en negrilla para dichos escalares. Entonces se representan en textos, como nos acaban de decir anteriormente, más que todo representados en letras cursivas. Y a continuación tendremos lo que es clasificación de vectores. Entonces unos sistemas de clasificación de vectores son vectores equivalentes, vectores libres, vectores fijos, vectores ligados, vectores opuestos, vectores unitarios, vectores concurrentes y vectores de posición. Estos son los más comunes en tanto a clasificación de vectores, en tanto a la facilidad y complejidad hacia donde tomamos una dirección de un vector o una magnitud en dicho caso. Un vector es un espacio tridimensional que se puede expresar como una combinación lineal de tres vectores unitarios que son perpendiculares entre sí y constituyen una base vectorial.
como podemos observar en la imagen adjunta, tenemos un vector A que tiene componentes en X, en Y y en Z. Suma de vectores. Por definición, la suma de vectores en el orden U más V produce otro vector. Es como encadenarlos entre sí. Un vector U y luego uno V en este caso. Diremos que U más V se simplifica como un vector W y se descompone como una suma de vectores U y V. Bueno, ya el ejercicio de aplicación dice lo siguiente. Un avión regresa de su destino y tiene que recorrer 200 kilómetros para una revisión mecánica rumbo al oeste desde la ciudad A hasta la ciudad B y después 300 kilómetros en dirección de 30 grados al noroeste de la ciudad B hasta la ciudad C. Nos preguntan que en línea recta qué tan lejos está la ciudad C de la ciudad A y respecto de la ciudad A qué dirección está la ciudad C. Bueno, como podemos observar, vamos a hallar las componentes de los vectores que nos hacen falta. En este caso vamos a hallar la componente en X del vector B. Como podemos observar, entonces tenemos que el coseno de 30 es igual a Bx, la que queremos hallar, sobre 300 kilómetros, que esa es la magnitud del vector. Entonces procedemos a despejarla y haciendo todos los cálculos nos da que la componente en X es de 259.8 kilómetros. Lo mismo hacemos con la componente en Y de este vector, ya que la componente en X del otro vector es de 200 kilómetros y en Y es de 0 si lo tomamos respecto en el eje X. Es de 0 en componente en Y. Y bueno, la componente en Y del vector B, entonces tenemos que seno de 30 es igual a CY, la que queremos despejar, 300 sobre 300 kilómetros, que es la magnitud del vector. Después pasamos a multiplicar y procedemos a hacer los cálculos que nos darían 150 kilómetros. Ya en lo que es Rx es para hallar la magnitud del vector resultante tras sumar el vector A más el vector B más el vector C. Como podemos observar, entonces el vector A sería menos 200 en I más 0J y el B es menos 259.8 en I más 150J. En este caso llamé otro vector C, que es la suma del vector A más el vector B, el resultante, y sumamos las componentes en X y las componentes en Y, que nos daría menos 200 menos 259.8 nos da menos 459.8 en I, y en Y es 150. Y para hallarla, ese sería el vector R, nuestro vector R, el resultante. Y para hallar qué distancia hay de la A a la C es la magnitud de ese vector, que es, como sabemos, es la raíz de la componente en X más la componente al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Y procedemos a hacer los cálculos y nos da que es 483.64 kilómetros. Bueno, pues esto fue todo sobre nuestro trabajo final de semestre. Espero les haya gustado y les haya servido para resolver algunas dudas acerca de este tema. Recuerden que somos los estudiantes de Ingeniería Mecánica del grupo de Álgebra Lineal.